Así es. Entreguemos la copita y seamos agradecidos. Quiero pedir favor a todos los niños. ¿Dónde están los niños? Vamos a orar por ellos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Denle un abrazo al hermano que está a su lado. Dígale: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un abrazo maravilloso. Vamos a orar por estos niños para que ellos también crezcan. Niños, y que la bendición del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus corazones. Amén. Así que exaltemos el nombre del Señor y que la gloria, el poder, la palabra de Dios sea creciendo en sus corazones. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, honra, bendición a tu nombre por la vida de estos niños, Señor Jesús. Levántalos en tu poder, levántalos en tu grandeza, en tu misericordia, Dios amado, y que ellos, Padre Santo, también estén preparados, formados en la fe, en el conocimiento de la palabra y en el discernimiento espiritual para este mundo que ellos van a afrontar, Señor. Guárdalos y levántalos en tu misericordia. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios a favor de la vida de estos niños. Que Dios bendiga estos preciosos corazones. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos tienen gozo en estar en este lugar? ¿Usted se siente gozoso? Pero bien fuerte. ¿Cuántos están gozosos por venir a la casa del Señor? Nadie vino obligado. Si alguien vino obligado, levante la mano. Por allá vi una mano levantada. A la salida hablamos y Dios también va a bendecir su vida. En este mes de mayo estamos hablando sobre la familia. Estamos hablando de temas importantes sobre la familia. Abra su Biblia ahí en la palabra del Señor en Josué, capítulo número 24. Josué 24. Vamos a hablar en esta mañana sobre la familia, el primer campo misionero. ¿Dónde vamos a ir a predicar? En nuestra propia familia. El primer lugar, el primer campo misionero será nuestra familia. No, pues que mi esposo y mi hijo ya conocen. No, sus tíos, primos. ¿Cuántos tienen tíos? Primos, sobrinos, nietos. Tenemos una familia muy amplia. Todos venimos de una familia. Bendigo el nombre del Señor si alguien ya tiene toda su familia convertida, que ya hizo la tarea. Creo que todos tenemos una tarea delante para predicar la palabra del Señor. La familia, el primer campo misionero. Abra su Biblia ahí en Josué 24:15. Y primero quiero darles un contexto muy especial. ¿Qué es lo que rodea este versículo 20, el versículo 15 del capítulo 24? El pueblo de Israel salió de la esclavitud. ¿Cuántos años? Aproximadamente 450, 470 años de esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan de los faraones? Entonces el pueblo de Israel venía de esa esclavitud. Después ven la mano poderosa de Dios cruzándolos, sacándolos de la esclavitud, cruzándolos en medio del Mar Rojo. ¿Cuántos han visto la maravilla de Dios en su vida? Mira que no podemos olvidar lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestra vida. Siempre tenemos que reconocerlo en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a predicar. El cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a ir a predicar en nuestra familia. ¿Nuestra familia puede dar testimonio de lo que éramos y de lo que seguimos siendo? No, del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el pueblo de Israel cruza el mar en seco, las maravillas de Dios. Y después van 40 años en el desierto y Dios los sustenta en el desierto. ¿A cuánto Dios los ha sustentado durante toda su vida? Mira cómo las maravillas de Dios se han manifestado. Y nuevamente, para poseer la tierra por heredad, la tierra que fluye leche y miel, fue la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos cruzan nuevamente un río en seco, ¿sí? Son 2 veces que ellos cruzan y dice que nuevamente cruzan el río en seco y llegan a la tierra prometida. Y entonces la tarea no fue de Moisés repartir la herencia. ¿A quién le tocó? A Josué. ¿A cuántos les gusta ir a la repartición de una herencia? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué dejaron escrito mi nombre? Lleve la cédula, no la deje perder. Y entonces vamos a la repartición de la herencia. Y el pueblo viene de la esclavitud, viene de la aflicción, del quebranto en el desierto. Y llegan a una tierra nueva, una tierra que fluye leche y miel.
Y el pueblo empieza ¿a qué? A relajarse, a tranquilizarse, mis hermanos. Cuando veamos la gloria de Dios, cuando experimentemos las maravillas de Dios, nuestra vida nunca podemos confiarnos, nunca podemos tranquilizarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor es clara y dice: el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y el pueblo llegó a un lugar tranquilo, reposado en la bendición de Dios. Dios les dio la victoria, fue derribado Jericó, Dios estaba con ellos. Pero empieza el pueblo a tomar otros caminos lejos de Dios. A veces la abundancia nos puede alejar de Dios, mis hermanos, a veces, no estoy generalizando. Así que cuando Dios continúe dando abundancia a nuestra vida, no te olvides de Dios. Primero debe ser Dios en tu corazón. Exalte el nombre del Señor en esta mañana. Bendiga el nombre del Señor sobre su vida. Y Josué, si vemos, este es el último capítulo de este libro de Josué, está a punto de morir. Y Josué hace un desafío al pueblo de Israel y él toma una decisión. Versículo 14, antes del contexto, dice: ahora pues, Josué 24:14, temed a Jehová. ¿Qué debemos hacer? El principio de la sabiduría es el temor. El temor a Jehová es obedecerlo. El temor a Jehová es escucharlo. El temor a Jehová es hacer la voluntad del Señor. Y sigue diciendo: y cuando tememos al Señor, dice, le servimos. Dice, servirle con integridad y servirle en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. En Egipto servid a Jehová. ¿Cuáles dioses quieren dañar nuestra vida espiritual? Usted sabe que el enemigo se va modernizando, el enemigo se va actualizando, el enemigo va transformando la situación que nos rodea. Y entonces los dioses cambian. Los dioses de hoy en día son diferentes a los dioses del siglo pasado. ¿Cuántos somos del siglo pasado? De 1800, no, 1900. Y los dioses de hoy en día es diferente. Los dioses de hoy en día son más tecnológicos, más modernos, más renovados. Y entonces el Señor dice, y está Josué diciéndole al pueblo: debemos temer a Jehová. Versículo 15 dice la palabra del Señor: si mal os parece servir a Jehová. Hay personas que les cuesta y le parece malo servir a Jehová, porque hay dioses del dinero que nos arrastran para servir al Dios del dinero. Está el Dios de la vanidad. ¿Cuántas personas le sirven al Dios de la vanidad? Y la misma vanidad los puede llevar a la muerte. ¿Vieron las noticias en esta semana? Solo por vanidad, solo por vanidad. Hay cirugías que tienen que ser urgentes, no por vanidad, sino ¿por qué? Por salud. Esas cirugías son por salud. Pero cuando hay cirugías por vanidad, es porque usted no está conforme con la cara que Dios le dio. ¿Cuántos están felices con ese rostro que Dios le dio? Mire el hermano que está a su lado, dígale: gracias a Dios por esos ojos, gracias a Dios por esa nariz grande, chiquita, puede respirar. Gracias por esa nariz, gracias por esas orejas, tenemos buena señal, dígame. Pero a veces nosotros, por desconocer y por no dar gratitud a Dios, cómo nos formó, cómo nos hizo, queremos decir: Señor, tú no me hiciste bien, voy a mandarme a hacer una cirugía de vanidad. ¿Está comprendiendo, mis hermanos? Estamos comprendiendo cuáles son los dioses que sacan nuestra vida del propósito de Dios. No importa la nariz que Dios nos dio, pero en las noticias pudimos ver ese video de esta señora que no podía ni respirar, después de tener una vida, un cuerpo sano, bendecido. Así que, mis hermanos, siéntase gozoso, bendecido, alegre con lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Josué confronta a un pueblo después de haber caminado en esclavitud, haber visto las maravillas de Dios en medio del desierto, en medio del mar, en medio de poseer la tierra por heredad, y el pueblo sigue siendo desagradecido. Las bendiciones, a veces la abundancia que Dios envía a nuestra vida, muchas veces nos pueden anestesiar para alejarnos de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, Dios nos va a bendecir cada vez más. Amén.
pero que las añadiduras, las cosas materiales no nos aparten de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Josué dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos que hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mire, habían dioses al otro lado del río, pero cruzaron y llegaron a una nueva tierra, la tierra de los amorreos, y había nuevos dioses diferentes. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Dios, ¿qué le dijo al pueblo? No se mezclen con los pueblos paganos. Los hombres y las mujeres de Israel no se casen con los hombres o las mujeres de los pueblos paganos, no se mezclen. Y a veces terminamos nosotros enredados con este mundo de una manera que a veces ni entendemos. Y dice la palabra del Señor, pero dice Josué: pero yo, diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Debe ser una determinación, debe ser la fe puesta en nuestro corazón. Cuando usted decide por Dios, nos va a ir bien. ¿Cómo paga el enemigo? El enemigo, el diablo, el enemigo, ¿cómo paga? El enemigo no paga bien. ¿Sabe qué hace el enemigo? El enemigo te tienta, te seduce, te hace pecar. ¿Y sabe qué hace? Después te hace un prontuario como fiscal y te acusa. Eso hace el mismo enemigo nos acusa. La palabra del Señor, ¿qué dice que es el enemigo? El enemigo es el acusador. Así que el enemigo primero dice: venga, se acerca, trae, nos lleva al pecado, el pecado lleva a la muerte espiritual, pero después de eso nos acusa. ¿Sabe por qué hace eso el enemigo? Él no se quiere ir solo para el infierno. El enemigo no quiere irse solo para el lago de fuego. Y dice la palabra del Señor: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que este versículo es un llamado de Josué al pueblo de Israel para decidir a quién deben servir, reafirmando su compromiso personal y familiar. Mis hermanos, así como cuando usted decidió casarse. ¿Cuántos casados hay en este lugar? Levanten la mano. ¿Sí o no? Cuando usted y yo decidimos casarnos, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Debe haber compromiso. Cuando usted decidió tener hijos, debe haber ¿qué? Compromiso, porque los hijos hay que levantarlos, educarlos, acompañarlos, instruirlos. Cuando usted decidió estudiar tal vez 10 semestres o después hacer una especialización, usted tenía compromiso en ese estudio. Cuando Dios lo llevó a formar una empresa, usted necesitaba ¿qué? Compromiso. No podemos asumir nada en este mundo si no estamos en el compromiso y en la voluntad de Dios. Y Josué dice: hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es compromiso. Cuando nosotros decidimos por Dios, todo nos saldrá bien. A pesar de que haya adversidades, a pesar de que hayan pruebas, todo nos saldrá bien. En el sentido hebreo más profundo, este pensamiento hebreo, cuando habla de casa, cuando Josué dijo: pero yo y mi casa, no se está limitando solo al edificio físico. Josué está hablando: pero yo y mi familia, pero yo y mis hijos, pero yo y mi descendencia. Cuánto maravilloso poder ver a nuestros hijos, nietos, bisnietos también en los caminos del Señor. No deje de orar por ellos, no deje de predicarles, no deje de enseñarles, no dejemos de ser ¿qué? De ejemplo para ellos. Que ellos puedan ver en nosotros siempre una respuesta en la presencia de Dios. Eso tiene que ver nuestra familia. Y esa es la manera por el cual nosotros entendemos que nuestra casa es nuestro primer lugar misionero. Y cuando habla de mi casa, también está hablando de la descendencia y del linaje espiritual. Aquí simplemente no está hablando solo de lo físico, sino de la promesa que está en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
La pregunta a este título: ¿toda tu casa ya conoce al Señor? Tenemos tarea, tenemos labor. Fuimos llamados a ese campo misionero que es nuestra familia. ¿A quién le gustaría ir al cielo? Levante la mano, no le dé pena. ¿A quién le gustaría ir al cielo? A mí no, o están amañaditos. A mí me gustaría ir al cielo con mis tíos, con mis primos, ¿sí o no? Con los abuelos. Y en el cielo conocer los bisabuelos que no conocimos en la tierra, ¿sí o no? Los tatarabuelos, conocer toda la descendencia. Y está la promesa de la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos, le está diciendo: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Ahí está hablando de un llamado a un compromiso con Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios no nos va a dejar avergonzados en ningún momento. Esa palabra que se ha sembrado en los corazones no volverá vacía. Dios no avergonzará esa palabra que tú has llevado. Toda, dice José, sino que toda mi familia, los que están bajo mi autoridad, serviremos a Jehová. Hoy muchas familias, o todos, tenemos una casa, así se van arriendo, pero estamos en una casa, ¿sí o no? Pero muchas veces no tenemos altar. Tenemos donde vivir, pero no tenemos altar. Todos tenemos conectividad con el internet, ¿sí o no? Todos tenemos internet, pero muchas veces no estamos conectados con Dios. ¿Está comprendiendo qué es compromiso? Conectémonos con Dios, busquemos la gloria de Dios. Y lo demás, lo que nos trasnocha, lo que a veces nos aflige, lo demás que a veces nos saca gastritis, lo demás vendrá. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor te respalda, el Señor te acompaña, el Señor no te abandona, el Señor nunca te dejará. Josué, en el capítulo 24, está ya al final de su vida. Nosotros podemos ver más adelante, versículo 29, habla de la muerte de Josué, ya terminando la vida de él. Dice que él está al final de su vida. Y dice que Israel ya ha tomado posesión de la tierra por heredad. Pero existe un gran peligro. ¿Qué está diciendo Josué? Y se lo recalca varias veces: la idolatría que tenían al otro lado del río. Y cruzan el río y llegamos a una nueva idolatría. ¿A cuántos de nosotros, cuando vemos las maravillas de Dios, muchas veces nos olvida reconocer la gloria de Dios? ¿A cuántas bendiciones Dios se ha manifestado en nuestra vida y a veces, a pesar de eso, nosotros nos apartamos de Dios y no le agradecemos? De 10 leprosos, el porcentaje dice que el 90% fue desagradecido. El 90% se le olvidó lo que Dios hizo por ellos y se apartaron de Dios. Dios todos los días nos guarda, Dios todos los días nos sustenta, nos protege, nos fortalece, nos alienta, y no se nos puede olvidar que la gloria de Dios es la que nos sustenta y nos guarda. Es la gloria de Dios la que nos acompaña, es la nube del cielo y la columna de fuego la que está encima de nosotros, llevándonos de poder en poder en medio de un mundo de maldad. ¿Y sabe qué dice José? Escogeos hoy a quién sirváis. Y luego declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La familia debe ser el primer lugar donde Dios sea conocido. Queremos conquistar el mundo, pero no hemos conquistado nuestra casa. Le decimos al Señor que nos lleve a las naciones, pero no hemos hablado a nuestra propia familia. Le decimos al Señor que nos lleve hasta lo más lejos del mundo y del planeta, pero no cruzamos el andén, dicen por ahí, para ir a hablarle al vecino, a nuestra propia familia. Así que el compromiso es lo más maravilloso, es entender que la gloria de Dios nos tiene que acompañar porque Él lo ha prometido. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. Así que tome ese sacerdocio en autoridad, tome ese sacerdocio en bendición. Puedes ir a buscar a ese sobrino rebelde, amén. Puedes buscar a ese tío rebelde, diga amén. A ese hijo tal vez que no quiere escuchar las cosas de Dios, oración. La oración del justo tiene poder para quebrantar toda dureza de corazón. Así que, mis queridos hermanos, la familia es el primer lugar. A la luz de este llamado, Josué
veremos 4 aspectos fundamentales en los cuales se revela cómo la familia debe convertirse en el primer lugar o en el primer campo misionero que nosotros debemos llevar la gloria de Dios. Amén. Así que escogeos hoy a quién sirváis. Primer aspecto, Dios demanda una ¿qué? Decisión personal. La expresión que dice escogeos, en hebreo es bachar, significa elegir deliberadamente. Estamos hablando de ¿qué? Decisión. Elegir deliberadamente, decidir con intención, que todo lo que hacemos en la voluntad de Dios tiene una intención o tiene un propósito para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Toda palabra no volverá vacía. Toda la obra de Dios que usted y yo hacemos en los caminos y en el llamado de Dios tiene trascendencia para otros, para la vida eterna de otras personas. Así que cuando usted y yo tomamos la decisión, cuando Josué dijo escogeos, tome esa palabra para su vida. Hoy escojo, hoy decido, hoy tomo una decisión con intención. ¿Para qué? Para trascender a la vida eterna de otras personas, especialmente a mi familia. Amén. Tu ejemplo como padre. ¿Qué ejemplo estamos dando como padres? Tu ejemplo como madre, como hijo. ¿Los hijos deben dar ejemplo? Claro que sí. Si usted es de una familia cristiana y usted es un hijo, dé ejemplo a sus primos también. A veces nos dejamos ganar de los primos. No, usted es el que tiene que ganarse a los primos. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan ¿a qué? Al camino que tú llevas en el Señor. Y sigue diciendo, Josué deja claro que la fe verdadera no puede heredarse ni imponerse. Por eso hacía la pregunta, ¿quién vino obligado en esta mañana? La fe no se puede imponer, la fe no se puede heredar, porque la salvación es personal. La experiencia del compromiso, la experiencia de escoger, de tomar una decisión, es algo personal. ¿Cuántos tenemos familia que conocieron de Dios y se alejaron de Dios? Hoy tenemos que tomar esa decisión nuevamente ¿de qué? De orar para quebrantar toda rebeldía en su corazón, y el poder del Espíritu Santo los volverá a traer a los caminos del Señor, porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Amén. Israel no podía vivir dependiendo de la experiencia de sus antepasados, de las experiencias de sus padres, sino que cada uno tenemos que aprender a tomar la decisión para tener una experiencia propia con Dios. ¿Cómo es tu vida, tu relación, tu experiencia personal con Dios? ¿Tenemos aflicciones? Sí, muchas son las aflicciones del justo. ¿Y ahí se queda la promesa? No, pero de todas ellas, ¿cuáles aflicciones? La que estás viviendo, la que estamos viviendo. Pero de todas ellas, de todas esas aflicciones, ¿qué dice la palabra? El Señor siempre nos va a librar. En esa no vamos a morir. El Señor siempre nos va a librar. Abra su Biblia ahí o vaya buscando los versos que van saliendo acá. Deuteronomio 30:19. Mire lo que dice la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros. ¿Qué está diciendo Dios? Hay un testigo, hay 2 testigos, el cielo y la tierra. Hoy, Dios ya los puso por testigos en medio de nosotros. ¿Por qué? Dice que os he puesto delante de la vida o de la muerte, de la bendición o de la maldición. Dice, escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Está diciendo la palabra del Señor que hay testigo como cielo y la tierra en medio de nosotros. Y Dios, ¿qué pone en la bandeja? Pone la vida y la muerte. Escoja usted hoy. Cuando escogemos por Dios, ¿cómo nos va? Cuando escogemos por el enemigo, ¿cómo nos va? Mal. Dice, escoges entre la bendición y la maldición. Cuando escogemos por Dios, ¿nos va bien, sí o no? Eso es escoger por la vida y escoger por la bendición. Así que, mis hermanos, hay que aprender a tomar una decisión para caminar en la voluntad de Dios con toda nuestra casa. Hay que luchar por nuestra casa,
Sí, hay que hacer vallado de oración, hay que hacer cobertura de oración, hay que interceder a favor del corazón duro, quebrantado, para que la gloria de Dios redarguya con el poder del Espíritu Santo, para que venga el arrepentimiento en ese corazón. Amén. Así que Dios dice hoy: escojan ustedes entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero Dios no nos impone, Dios dice: escoja. ¿Hace cuánto Dios nos está hablando para que escojamos y cambiemos? ¿Hace cuánto Dios nos dice: cambie, renuévese, transfórmese, obedezca, vaya y predique? Dios nos pone a escoger y hay testigo espiritual. Segundo concepto: la decisión no puede postergarse. No puede postergarse. ¿Cuántos no se pudieron levantar esta mañana porque no tenían vida? Principio de año murió un cantante de música popular y él ya venía diciendo: voy a dejar esto, voy a dedicarme a cantarle a Dios. No pudo ni dejar eso ni pudo cantarle a Dios, porque siempre que postergaba la decisión. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Josué dice que la decisión no se puede postergar, porque Josué dijo: hoy. Josué dice: hoy. Escogeos, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Escogeos hoy, dice primero, ¿a quién sirváis? Mis hermanos, la decisión debe ser ya. La decisión por Dios, por la vida, la decisión por la bendición debe ser hoy. ¿Cuántos de nosotros a veces llevamos aplazando la decisión por Dios? Hay gente que dice: Señor, cuando me salga de estas, cuando me soluciones esto, cuando se me quita esta gripa, y se le quita y le viene otra peor. Entonces cuando se me quita esa situación, ahí sí tomo la decisión por servirte. No, mis hermanos, la decisión es hoy. Dígale, hermano que está a su lado: hoy. La decisión es hoy, no mañana. No se puede. Posiblemente no haya un mañana. Cuando estemos listos, muchas veces decimos: cuando ya haya solucionado mi vida profesional. No, sírvale a Dios siendo estudiante, diga amén. Que cuando llegues a ser profesional no vas a tener el camino atrasado, ya vas avanzado, diga amén. ¿Cuántos llegaron a los caminos del Señor ya de una edad adulta? Y usted diría: ay, no haber conocido a Dios desde niño, haber obedecido a Dios desde niño, ¿cuántos dolores de cabeza me hubiera ahorrado? ¿Sí o no? ¿Cuántos errores? Hoy es el camino para decidirnos por Dios, para evitar tantas situaciones. La obediencia a Dios siempre demanda una respuesta presente. Vaya buscándose. Primer libro de Reyes 18:21. Muchos quieren seguir cerca a Dios sin entregarse completamente. ¿Se acuerdan con el joven rico? Quería seguir al Señor, pero no quiso comprometerse, no quiso tomar una decisión, postergó. Dijo: no, Señor, eso de vender todo y seguirte es muy difícil. La vida es una y la tengo que disfrutar, dicen los jóvenes hoy en día. Y dice el primer libro de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿sabe qué le dijo Elías a todo el pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe qué es lo que nos cuesta para aprender a tomar la decisión y servirle a Dios? Porque andamos en dos pensamientos. Andamos en el pensamiento del mundo, andamos en el pensamiento de las vanidades, andamos en el pensamiento de los afanes, de las angustias, de las desesperaciones, pero también pensamos en Dios. Cuando me queda tiempo pensamos en Dios. Y Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a luchar contra dos pensamientos en tu mente? Dice la palabra: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. ¿Sabe por qué no respondía el pueblo? Porque seguía pensando de dos maneras. Venga, redondeemos la idea. 2 Corintios 6:2. Mira lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios 6:2. Yo sé que algunos no abren la Biblia porque ya se la saben de memoria. Dios les bendiga. Dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en el día de la salvación te he socorrido. Dice la palabra del Señor. ¿Sí o no?
Y dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de cortar, de vivir en dos pensamientos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Cuando dice aceptable, dice: hoy es el día donde tal vez, posiblemente, es la única oportunidad que tú tienes. Eso está diciendo la palabra del Señor en medio de nosotros. Este texto refuerza que la respuesta a Dios no se debe aplazar. ¿Cuántas respuestas a Dios tenemos nosotros ahí en espera? Así como cuando usted va a reclamar una fórmula médica y le ponen algunos medicamentos en espera, ¿sí lo ha notado? Así hacemos nosotros con Dios. Así hacemos nosotros con Dios, lo ponemos en espera. Señor, espere otro poquitico, espéreme enfermo otro poquito, ahí sí reclamo el medicamento. No, eso no es así. Tal vez mañana no haya otra oportunidad, no habrá tal vez otro mañana. Y la palabra está diciendo, Josué está diciendo, la decisión no puede postergarse. Por eso Josué dice: pero yo y mi casa hoy serviremos al Señor. Y el tercer concepto es que todo ser humano le sirve a algo o a alguien. Todo ser humano le sirve a algo o a alguien. Josué no dice si van a servir, no le está diciendo si van. No, Josué está diciendo a quién van a servir. Josué les dice: ahí están los ídolos y aquí está Dios. Pero no claudiquéis, no ande pensando en los ídolos y en Dios. Está diciendo la palabra del Señor. La realidad bíblica es que el ser humano siempre vive bajo la influencia o el señorío de alguien o de algo. Puede ser el señorío de Dios, sí, pero a veces es el señorío del pecado. A veces es el señorío de la maldad. A veces es el señorío de la envidia, del mundo, de los ídolos, del dinero, del poder, del placer, y el señorío tal vez de la vanidad. Y como no decidimos por Dios, la respiración se pone poca y no sabemos el resultado donde se encuentra, porque dejó de respirar, porque andamos sirviendo a algo y eso nos esclaviza. Mateo 6:24, aquí está la palabra, Mateo 6:24. Mire lo que dice la palabra, tal vez usted no tiene que abrirla porque es muy conocido. ¿Qué dice la palabra? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Estimará a un señor y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está enfocado este pasaje a las riquezas y dice: usted no puede pretender y querer servirle a Dios pero también a las riquezas. ¿Sabe cuál es el camino más correcto? Amemos, busquemos, obedezcamos, tomemos la decisión hoy de servir y amar a Dios. ¿Cuánto lo creen? Busquemos la decisión de buscar a Dios. ¿Sabe qué sucede con las riquezas cuando buscamos y amamos a Dios? Todo lo demás viene por añadidura, mis hermanos. Las riquezas vienen a añadidura. ¿Qué clase de riquezas? Lo que nosotros necesitemos conforme a nuestra necesidad. Pero hay personas que gastamos nuestra vida afanándonos y angustiándonos por las riquezas, y dice: odiará al uno y amará al otro. Buscamos las riquezas y nos olvidamos de Dios. Y hay gente que puede tener dinero pero sin Dios. Tal vez lo perderá porque no tiene la sabiduría para administrar el dinero. Pero al contrario, sí funciona, porque cuando amamos a Dios, las añadiduras de Dios no traen tristeza. ¿Está comprendiendo? Entonces por eso Josué les está diciendo: escojan hoy a quién sirváis. ¿Por qué divides tu corazón en dos pensamientos? Ame a Dios, tome la decisión. Mire, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Es lo mismo. Cuando nos sometemos a algo o a alguien,
Si nos sometemos al pecado, será para muerte. Si nos sometemos a la obediencia de la verdad de la palabra de Dios, será para justicia, o sea, salvación. ¿Está comprendiendo? Cuando Josué les dice, o la palabra del Señor dice: yo tengo por testigo el cielo y la tierra, escojan ustedes entre la vida o la muerte, escojan entre la bendición o la maldición. Y está diciendo aquí, pues si usted se somete a alguien, es esclavo de ese alguien. ¿Qué nos puede tener esclavos a nosotros? Donde esté vuestro tesoro. Estamos esclavos de eso. Donde esté vuestro tesoro, allí está el corazón. Estamos esclavos de eso. Y ahí no está diciendo que es malo ser esclavo de Dios. Debemos ser esclavos de Dios. Porque está diciendo, si usted es esclavo de la verdad, pues será para justicia. Si es esclavo del pecado, será para muerte. Entonces escojamos a Dios. ¿Cuántos escogemos hoy a Dios? Pero yo y mi casa hoy escogemos para Dios. No claudiquemos en dos ideas tan diferentes. La cuestión no es si el hombre va a servir, sino a quién rendirá su corazón y su obediencia. Lo más difícil es que cuando nosotros... ¿Qué sucede con un niño cuando usted le da todo lo que el niño le pide? ¿Cómo se llama eso? Malcriar, ¿sí o no? Y cuando usted malcría a un niño y el niño llega a los 12, 13 años, ¿es fácil corregirlo? No, ya el niño manda, ya el niño ordena. Eso sucede en la vida espiritual, porque cuando nosotros hemos vivido sin Dios, ¿cuántos vivimos antes sin Dios? Cuando hemos vivido sin Dios, lo único que hemos hecho vivir sin Dios es malcriar la carne, porque todo lo que pedía la carne, ¿qué hacíamos? Le dábamos a la carne pedía orgullo, le dábamos orgullo, la carne pedía vanidad, le dábamos vanidad. Todo el tiempo malcriábamos la carne, y cuando llegamos al Señor, llegó el momento de corregir esa carne. ¿Cuesta empezar a enderezar y corregir la carne? Claro, es lo mismo y difícil de corregir un niño malcriado. ¿Cuántos estamos luchando en medio de eso? De que hay que corregir esos pensamientos, esas ideas tan raras, tan extrañas. No, tenemos que aprender a estar firmes con el Señor, firmes en la presencia del Señor y en la voluntad del Señor. Por eso dice, no claudiquemos en dos ideas, no claudiquemos en dos pensamientos, sino que tenemos que buscar la gloria de Dios que va a guardar nuestro corazón. Está diciendo, la cuestión no es que el hombre va a servir, sino a quién va a rendir su corazón para servirle. ¿Está entendiendo? ¿Cuesta servir a Dios para justicia, a la verdad de Dios para salvación? Cuesta, pero es la manera de quebrantar la carne que fue malcriada por muchos años. Amén. Y cuarto concepto, el liderazgo espiritual comienza en nuestro hogar. Tú que eres sacerdote, tú que eres padre, tú que eres madre, tú que eres un joven de Dios, inteligente, conocedor de la palabra de Dios, eso es sacerdocio. Dios te ha delegado autoridad sobre el resto de tu familia. ¿Para qué? No para imponer la autoridad. La autoridad espiritual no se impone, la autoridad es para ganarlos con amor. Mire, si fuera un contexto para estos tiempos de otra versión de esta palabra, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay contextos en este tiempo que hay líderes espirituales que dicen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová para el beneficio propio. Hay pastores que le sirven a Dios pero para su propio beneficio y manipulan la grey del Señor. ¿Sí o no? Pero Dios no está diciendo, si Dios te da una autoridad, es para que lleves todas esas personas al reino de Dios. Después de confrontar al pueblo, Josué declara, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no esperó que la multitud tomara la decisión de obedecer. Antes de que la multitud decidiera, Josué dijo, yo voy a obedecer a Dios. Porque nosotros somos buenos para tomar decisiones cuando todo el mundo alza la mano, ¿sí o no? No, cuando es en montón, eso todos alzamos la mano. Pero Josué, antes de que el pueblo decidiera, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que no tome decisiones por los demás, aprenda a tomar una decisión por la convicción del Espíritu Santo que ha puesto en su corazón.
Es por convicción espiritual, por principio de palabra de Dios en nuestro corazón. Así que la convicción espiritual es auténtica y no depende de una presión social. A veces nosotros vamos y caminamos donde los demás caminan y hacen. No, usted y yo tenemos que aprender a tomar y caminar decisiones firmes. Si Dios a usted no lo ha llamado a cantar, ¿por qué se mete a cantar? ¿Está comprendiendo? Todos conforme a su llamado. El que tiene su llamado y cumple con su llamado, que cumpla, aprenda a descubrir su propio llamado. Amén. Entonces aquí la palabra del Señor está hablando que hay delegación espiritual, llamado de parte de Dios en nuestro corazón. Josué establece el principio poderoso. La transformación espiritual de una nación comienza por los hogares. ¿Cómo va a cambiar Colombia? Cuando los hogares cristianos estamos firmes en Cristo Jesús, firmes en el poder de la palabra del Señor. Abra su Biblia ahí en Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Mire, hay otra versión que dice, y las incluirás, no repetirás, y las incluirás a tus hijos diligentemente. ¿Qué es incluir? ¿Cuántos todavía alistan lonchera? ¿Cuántos todavía están en ese proceso de echar lonchera? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer con la lonchera? Hay que incluirle algo, pero todos los días. Y dice la palabra que a nuestras generaciones debemos aprender a incluirles la palabra de Dios. No podemos llegar a nuestra casa, a las reuniones de la familia como fanáticos, pero siempre tenemos que responder con la Biblia. Pedir permiso para orar por los alimentos. Diga amén. ¿Está comprendiendo? Ore con intención. ¿Se acuerda que estamos hablando que la decisión debe tener una intención para vida eterna a los cuales nosotros les predicamos? Porque tiene trascendencia de salvación a los corazones de las personas. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte. Faltó ahí al soñar, al roncar. Al acostarte, cuando te levantes. Este pasaje muestra que el liderazgo comienza en nuestro propio hogar. ¿Está comprendiendo que ese es el liderazgo que Dios hoy te delega? Primera de Timoteo 3, 4 y 5 dice la palabra del Señor: el que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Pablo enseña que el verdadero liderazgo espiritual se evidencia primero en nuestra familia antes de ir a alcanzar el mundo. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que aprender a tener autoridad en nuestra propia familia, con nuestros hermanos, tíos, primos, sobrinos? ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que más nos conocen. Y si nosotros venimos de un camino adverso, un camino tal vez mal apartado de Dios, y ven el cambio en nosotros, eso nos da más autoridad, porque están notando la gloria de Dios en nuestra vida, están notando la presencia y el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es testimonio, eso es predicar, que conocían cómo eres, pero ya Dios te está cambiando. Eso te da autoridad para hablar, dígame amén. Así que ahí está la respuesta de Dios para nuestro corazón. Esta palabra sigue vigente hoy en día, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Colóquese de pie en este momento y adoremos al Señor en esta hora. Cierre sus ojos y deje que el llamado de Dios venga sobre su vida, sobre su corazón. Y si estás con alguien de tu familia, puedes abrazarlo, puedes bendecirlo. Al mirar tu santidad, gracias Dios, somos transformados delante a tu de ti. imagen. Aquí está nuestra vida, Al Dios. mirar Perdónanos, tu Dios, majestad, si no hemos vivido y caminado como verdadera familia. de gloria en gloria cámbianos, Señor. Adore al Señor, bendiga a Dios. Ven y llena esta casa
gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Que cada lugar, Aumenta en mí que cada tu rincón, gloria, oh Jesús. que cada rincón de nuestra casa esté lleno de la gloria de Dios. Ven y llena Adore, adore a Dios esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. La primera pregunta es: Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. ¿quién gobierna nuestro corazón? Porque quien gobierna, a ese nos sometemos. ¿Quién está gobernando nuestro corazón? La segunda pregunta es: Al mirar ¿qué ocupa el lugar de Dios tu en mi vida? santidad, Si hemos desplazado a Dios de nuestra vida, ¿qué ocupa a Dios en nuestro corazón? Porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Cuando una persona, tal vez de su familia, usted le habla de Dios y le fastidia que le hable de Dios, es porque hay algo que desplazó a Dios de su corazón, y por eso dice: amará lo que desplazó y aborrecerá a Dios. Amará al uno y aborrecerá al otro. Pero con mucho amor tú lo puedes llevar a que ame a Dios. Es nuestra tarea evangelística, es nuestro campo misionero. Esta casa, estoy sirviendo a Cristo por convicción o por costumbre. Debe ser un deleite servirle a Dios. Alegrémonos, gocémonos, deleitémonos en servirle a Dios. La pregunta hoy es, en medio de nosotros, la pregunta es: hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de obedecerle a Dios. Hoy es el día. Tal vez no habrá un mañana, tal vez no habrá una oportunidad. Toma la decisión, porque cuando tomamos la decisión por Dios, será para vida. Pero cuando tomamos la decisión en contra de Dios, será para muerte. El cielo y la tierra están como testigos, para bendición o para maldición, pero nosotros somos los que escogemos. Dele un aplauso fuerte a Jesús por su palabra en su vida y en su corazón. Dios le bendiga, mis hermanos.